8:47, seguimos en Radio Vital o Vital FM con el politólogo Eduardo Salmón. Bueno, lo cierto es que estamos en una crisis institucional a nivel mundial. Están que comentan cómo es posible que en 10 años Perú tenga 8 presidentes. No sabes el WhatsApp de ayer de Internacional. De hecho, saliendo de aquí tengo una entrevista con un medio argentino, ¿no? En TV Argentina. Entonces, están preguntando qué pasa en Perú. ¿Por qué hay 8 presidentes en 10 años, ¿no? 8 con el que vamos a elegir. Y yo diría 9, me atrevo a decir 9 si contamos a Mercedes Arauz, que no la cuentan, ¿no? Muchos, ¿no? Pero, ¿cuál es tu análisis sobre eso? Bueno, yo creo que el Congreso se ha entronizado, ¿no? Y creo que la responsabilidad mayúscula está en el Congreso. Ahora, si quieres políticos, evidentemente me parece que el fujimorismo lleva a la cuota mayor. Todo esto, desde mi punto de vista, inicia el 2016, que se empieza a detonar todo, ¿no? Y creo que Keiko Fujimori es muy consciente que no va a ganar y que simplemente apuesta a llegar al Senado, ¿no? A llevar una bancada al Senado con la cual pueda coordinar, cooptar, etcétera, ¿no? Creo que la mayoría quiere solo con tal de pasar la valla, ¿no? Me parece que esa es la intención. Sí, pero también creo que, y lo que nos descubrió las últimas revelaciones sobre la franja electoral, ¿ya? Es que creo que se ha vuelto hacer política en el Perú, se ha vuelto un emprendimiento. ¿Me entiendes? Yo creo que hay muchos que candidatean no porque quieran llegar, ¿no? Porque quieren el puesto. Ya ni siquiera te hablo de bien público, que eso ya no existe, sino porque creo que es un negocio en sí mismo para muchos. O sea, claro, que quienes hacen y quienes miran a esto tienen una ética más que cuestionable, ¿no? Digamos, alguien que más bien tiene un perfil profesional, una trayectoria, no va a asumir los costos de verse envuelto en estas situaciones. Ahora, ¿no? Con respecto a las elecciones, ¿crees que sea posible que elijan a los mismos, a las mismas fuerzas? Es muy probable de que varios de algunos de estos pasen la valla y que sí estén en el Congreso. Claro que quizás no en el mismo resultado que el actual, pero sí, porque creo que todo el diseño electoral, que dicho ese paso lo ha hecho el Congreso, repitamos, es para que ellos pasen, ¿no? Y se entronicen, ¿no? Por eso la confusión yo creo que es adrede, ¿no? Tener 36, que no es normal tener 36 candidatos, digamos, y 5 elecciones en simultáneo, ¿no? Y después en octubre tenemos otras elecciones además. No es casual, busca confundir, aturdir, hacer que la tarea ciudadana de saber quién es un buen candidato, buscar perfiles. Tú conversas con la mayoría de ciudadanos de a pie y no conocen a la mayoría de candidatos. Los jóvenes no conocen ni a los actuales, o sea, ni siquiera quién es el presidente. Exacto, y no conocen ni siquiera quiénes encabezan las encuestas. No conocen los símbolos. ¿Tú crees que va a pasar el día de la votación? ¿Va a haber muchos votos nulos, viciados? Yo creo que algunas cosas que sí o sí se van a dar es, por ejemplo, en Lima, en los sectores urbanos altos, va a haber el mayor ausentismo y pago de multas histórico electoral. ¿Ah, sí? Mucha ausencia. Sí, y yo creo que la OMP es tan consciente de eso que se han nombrado 6 reemplazos, ¿no? 6 de bancada de miembro de mesa, ¿no? 6 suplentes, ¿no? Antes no habían 6 suplentes. No, antes no habían 6 suplentes, antes habían 3 máximo. Ahora, para asegurarse, y la multa es alta, creo, ¿no? 200 y tantos. Sí, es alta, pero aún así creo que la van a pagar, ¿no? Sí, muchos, y puede. Estoy seguro que vamos a ver también muchas imágenes de gente haciendo chanchita para que te quedes muchos no van a llegar a instalar la mesa, qué irresponsabilidad, y lo que me preocupa... Y eso habla mal también de nosotros como sociedad, ¿no? Porque creo que debemos entender que lo que estamos viendo es un loop, o sea, es algo que se va a repetir... Ahora, más de una vez. Estamos todavía a 55 días, creo, de las elecciones. Cualquier cosa puede pasar. Porque ya hemos visto en elecciones pasadas donde los primeros que estaban en las encuestas finalmente no ganaban. ¿Acá puede surgir un outsider o crees que todo se mantenga igual? Mira, yo creo que como outsider es difícil porque el sentido del outsider es alguien que, digamos, esté fuera del sistema político. Y creo que todos los que vemos de alguna manera están o han estado, ¿no? Quizás para algunos sean desconocidos para, digamos, la opinión pública masiva, pero eso no los hace en sentido estricto outsiders, ¿ok? Pero sí creo que algún desconocido o de los pocos conocidos pueden rumbarse todavía y crecer totalmente, ¿no? Hay una pelea ahí entre los que tienen 3 puntos y algunos... El tercer lugar
según los analistas de las encuestas, está bien peleado en estos momentos, ¿no? Estaba Carlos Álvarez, pero también hablan de César Acuña, creo, y de López Chao. ¿No? Sí, y por un lado es eso, y por el otro yo creo que los 2 primeros de arriba, los 3 primeros de arriba, no la tienen nada segura, porque me parece que todos son pitufos, tienen 11%, y creo que el ir primero siempre tiene bastante impacto, porque son los que más atacan, y vamos a ver cómo golpean las últimas revelaciones. Vamos a ver cómo golpea, por ejemplo, en las próximas encuestas el apoyo hasta el final de Fuerza Popular Ayerí, ¿no? Las revelaciones con la casa de la señora Guayo en Renovación Popular, que también me parece igual de sórdido que lo de... incluso hay división en Renovación Popular por el caso de la señora Jáuregui de Aguayo. Sí. Wow. Y lo concreto es que la señora sigue candidateando. Sigue el número 2. 1 o 2, yo creo que es 1, pero sí, 1 o 2, sigue candidateando en los primeros lugares de Renovación Popular. Y va a ser elegida, ¿no? Lo concreto es que si discrepan de esta señora, pues la hubieran sacado, ¿no? Lo mínimo, pero eso no va a pasar porque yo creo que dinero manda, ¿no? Bueno, y hay un sector conservador que piensa como ella. Sí, pero no creo que sea mayoritario. Yo creo que lo central ahí siempre no es una cuestión de fe, que la usan políticamente, no es una cuestión de supuestos valores tradicionales, en muchos casos es una cuestión de dinero, ¿no? ¿Y qué posibilidades tiene la izquierda? ¿No? Tenemos ahí a Ronald Atencio, a Roberto Sánchez, ya no me acuerdo de otro partido, pero está López Chao. ¿Qué posibilidades tienen? El sur será crucial porque conversábamos con un candidato hace unas semanas atrás, donde en el sur todavía la mayoría sigue pensando que Pedro Castillo es un preso político y que por eso están ofreciendo el indulto para Pedro Castillo. Sí, a mí sí me parece crucial el sur, pero todavía no ha decantado, ¿no? Hemos visto un primer intento creo de Johnny Lescano y de López Chao, que iniciaron sus campañas ahí. Creo que con un mejor pie de inicio López Chao en particular, que para empezar se presentó en una plaza pública, que no te apedreen, ya es bastante en estos tiempos, sí. ¿no? Y poder llenar gente también en una plaza pública me parece interesante, pero no sé si eso sea suficiente y por lo visto todavía el sur no se decanta, ¿no? Cuando se decanten yo creo que va a ser interesante, sí, y hay un margen de crecimiento altísimo porque si tienes todavía casi el 50% indecisos del país, todo está abierto, ¿no? En un clima en donde los primeros tienen 11 puntos como máximo. Ahora, todo está por definirse todavía. Si desciende Keiko en las encuestas de ese segundo lugar, ¿quién lo ocuparía? Bueno, yo creo que lo más probable en el corto plazo podría ser López Aliaga, ¿no? Según tú has podido averiguar de que está subiendo López Aliaga. Es que López Chao. López Chao me parece que está subiendo, o sea, un poco, por eso, ¿no? Ha subido. Porque López Aliaga está en el primer lugar, Keiko en el segundo lugar, y están que se pelean por el tercer lugar, pero me contabas tú que el caso Gerí podría afectar la candidatura de Keiko Fujimori. Sí, claro. Podría perder ese segundo lugar, ¿y quién la reemplazaría en el segundo lugar? Es que creo que los votos del Fujimorismo de Renovación Popular están en disputa, ¿no? Por eso ellos están, digamos, entre ellos enfrentándose, porque creo que su electorado es más o menos el mismo perfil, ¿no? Y ahora, por eso disputan eso. Supongamos que López Aliaga y Keiko Fujimori van a la segunda vuelta, ¿quién ganaría? Yo creo que de todas maneras con quien se enfrente Keiko pierde, ¿no? Y creo que todo mundo busca estar con Keiko Fujimori en una segunda vuelta, ¿no? Y López Aliaga con López Chao. Yo creo que estaría abierto por definirse, pero en principio me parecería que la sensatez primaría con López Chao, me parece. Tengo esa impresión, ¿no? Pero igual todo ahí está abierto, ¿no? Igual no. Sí, es impredecible. Es impredecible. Lo único que es predecible es que Keiko no va a ganar. Sí, con toda la seguridad, sobre todo por el caso Gerí. No, ella ya perdió ayer y todavía no llegamos a abril y el fujimorismo ya perdió otra vez. Encima el pronunciamiento de su hija, que discrepando con ella sobre el tema de la violación. Es doble pérdida porque el aborto en caso de violación. Ha perdido en lo público y en lo privado también, ¿no? En lo nivel familiar, sí. Y me parece que es un golpe fuerte, ¿no? Porque demuestra dos cosas. Uno, que mintió, porque no es que precisamente por lo visto haya hablado con sus hijas sobre el tema. Y particularmente con Kiara, que es la que declaró. Y segundo, que su hija muestra mucho más madurez que la madre, ¿no? La ha dejado offside, creo, ¿no? A su madre. ¿Y cómo ves a Lapra?
Bueno, ahí sigue, ¿no? Creo que lo que le ha pasado al APRA es ganaron las internas, es decir, ganó la democracia interna a costa de la competencia electoral abierta, y creo que eso le va a traer cola, porque es muy importante tener una buena locomotora como candidato presidencial, y creo que en este no es el caso, ¿no? Entonces yo creo que eso le va a pasar factura, ¿no? ¿No crees que pase la valla? Yo creo que es probable que no pase la valla también, creo, sí. Yo creo que, digamos, es que lo que se esperaba es que gane pues a la interna Carla García y el grupo afín, o un grupo tradicional, pero eso no ha pasado, ¿no? Y creo que eso le va a tener costo porque, digamos, si bien eran malos candidatos a la interna, eran buenos candidatos en las elecciones generales, ¿no? En las elecciones generales. Y ha pasado la inversa, ¿no? Ha ganado alguien que tiene buena competencia a la interna, pero creo que esto va a tener costo, digamos, en las elecciones generales. Bueno, y en el caso de César Acuña, ¿sí crees que pase la valla? Sí, creo que sí, por un tema de que su clientelismo es muy duro, todo el norte lo tiene muy fuerte, lastimosamente, a mi juicio. ¿El norte sigue siendo de APP? Porque estaban diciendo los apristas, no, que el norte ya no le pertenece a APP, ahora es aprista otra vez. Las universidades siguen ahí rentabilizando bastante bien, ¿no? Yo creo que él ha consolidado toda una red que es muy difícil de romper, ¿no? Incluso hay una maquinaria de APP muy conocida por comprar o jalarse a los operarios de partidos tradicionales, ¿no? Bien, muchísimas gracias a Eduardo Salmón por haber estado en los estudios de Radio Vital. Continúen con la programación de Radio Vital, escuchen buena música. Nos vemos hasta mañana.